Saludos amigos y amigas. Soy el pastor Héctor Méndez y les doy la bienvenida a otro programa Mensajes de Esperanza, que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube, que es Reverendo abreviatura REV. Héctor Méndez. Ahí van a encontrar todos los programas que hemos transmitido en este año. También pueden encontrarme en mi página de Facebook, es Héctor Méndez, y allí también aparecen los programas. Varios de ustedes me han escrito. Invito a aquellos que desean hacerlo que lo hagan, es muy fácil. Mi correo electrónico mendezhector@hotmail.com, todo con minúsculas, mendezhector@hotmail.com. Les invito a suscribirse a nuestro canal. Es gratis, suscríbanse. Solo tienen que darle debajo donde dice suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando empieza el programa. Si el programa les gusta, le dan un like. Esto nos va a ayudar a que YouTube lo recomiende a otras personas. Algunos me han escrito preguntándome por mi salud. Yo mandé un mensaje hace poco. Gracias a Dios, después de 2 años de operación, estoy completamente bien. Alabado sea el Señor Jesucristo, que nos ha dado la salud para continuar predicando su palabra. Queridos amigos y amigas, en estos días recordaba con un viejo amigo contemporáneo de mi propio pueblo, Placetas, provincia antigua de las Villas, en el centro de Cuba. Recordábamos nuestra infancia y los primeros años de adolescencia. Pueblo del interior del país, tranquilo, donde los niños podían salir, jugar, no había peligro, no había gran temor, más o menos las familias se conocían, muchos coincidíamos en los colegios que había allí en el pueblo y, en fin, se podía ir solo al cine. Los muchachos iban a la matiné. Los domingos a la 1 de la tarde comenzaba el cine. Había dos cines. El Teatro Pujol, lo dije ya una vez en un programa, era el que iban las personas ya mayores, por ejemplo, mi papá y mi mamá. Las películas eran en español casi siempre y eran películas mexicanas, argentinas, españolas. Era la época de Jorge Negrete, Pedro Infante, Tintán, Cantinflas, Arturo de Córdoba, Libertad Lamarque, Luis Sandrini, es decir, personas de aquella época, de los años, la década de los años 40 y principios de los 50 del siglo pasado. El otro cine, que era el edificio más alto, que lo hizo un millonario del pueblo, el Teatro Caridad. Ahí se ponían las películas americanas. Y era el cine donde iban más bien los jóvenes. Ponían las películas americanas, Jim de la Selva, Sansón y Dalila, las películas americanas más bien, ¿no? Eh, las películas de James Dean, muchas de esas películas de aquella época. Y allí es interesante que se estrenaban las películas de Hollywood y ya a los 20 días estaban proyectándolas allí. Pero había algo común en los dos cines y era el noticiario. Ahí por primera vez vi la nieve y casi muchos de ellos venían de Europa, no de Estados Unidos. Vimos muchos países de Europa, etc. Y lo otro eran las famosas películas del oeste. En aquella época el cine costaba 20 centavos, la entrada debajo. El que iba arriba, lo que llamaban el gallinero, costaba 10 centavos. Había días que eran gratis para las mujeres, pero era muy barato. Además, el paquetico de salvavidas costaba 5 centavos. Un paquetico de miniatura de chocolate
costaba 5 centavos. Es decir, que era sumamente barato todo. Y lo otro que era común en los cines era las películas del oeste. Esas no faltaban. Esas eran indispensables, las películas del oeste. Y había personajes famosos. Roy Rogers, que cantaba también, tenía un caballo muy bonito. Jim Autry, varios. Pero el más famoso de todos era uno. Uno que se destacaba por ciertas características. Si yo les digo a ustedes, los de aquella generación, Charles Stewart, posiblemente no lo recuerden. Pero si yo les digo Durango Kid, ahí sí ya lo van a recordar. ¿Quién era Durango Kid? El muchacho de Durango. Bueno, Charles Stewart nació un 28 de marzo de 1903. Y un día como hoy, le estoy rindiendo homenaje, un 22 de marzo de 1986, murió con 83 años. Protagonizó más de 100 películas del oeste. Yo estuve mirando, estudiando, buscando, y las películas se hacían más baratas por docena. Es decir, en cuestión de una semana, 10 días, ya hacían una película, filmaban otra. Miren, los personajes eran casi siempre los mismos. Estaba el villano de cuello y corbata. Estaba el colono honrado, que tenía que enfrentarse a los robos que le hacían, etcétera. Su hija, casi siempre una muchacha joven, bonita. Estaba el sheriff, incompetente muchas veces porque ya era mayor, y era muy fácil separar los malos y los buenos. Había un personaje que siempre aparecía, y era el cantinero, aquel que estaba en el bar lustrando siempre un vaso. Siempre estaba sacándole brillo a un vaso cuando empezaba el tiroteo y él se escondía debajo del mostrador. Eso no faltaba. Y algunas se incluía un personaje cómico que cantaba, grueso, Smiley, que cantaba y hacía sus tonadas de la música cómica. También había otro personaje, y era el del correo, casi siempre con su visera, que era el que enviaba los telegramas que no llegaban, pero los enviaba. Y las diligencias, por supuesto, que eran muy fáciles de ser asaltadas donde iba el correo. Hace años, en el año 1994, mi esposo Ned y yo tuvimos la oportunidad, invitados por el reverendo Dean Lewis, en el estado de Nuevo México, de visitar uno de esos pueblos fantasmas que están preparados, decorados solamente para filmar películas de ese tipo, aunque ya prácticamente no se usaba. Pero así todo lo mantenían, allí estaba la fachada del bar, allí estaba la fachada del correo, más o menos los distintos lugares que se usaban para filmar. Casi siempre la fachada de un templo muy humilde, donde casi siempre en algunos momentos emotivos de cultos, reuniones de ese tipo, sobre todo cuando asesinaba a alguien, se oía el himno Gloria, Gloria, Aleluya, o se oía Roca de la Eternidad. Ese era más o menos el panorama que se podía ver en esas películas del oeste que veíamos siempre los domingos por la tarde. Algo interesante es que los revólveres disparaban docenas y docenas de tiros, cuando en realidad podían disparar solo 6 tiros. Es decir, toda la fantasía que rodeaba. Pero en medio de todo, les digo algo, no se veían escenas truculentas como se ven hoy en día. No se veían escenas que pudieran dañar tanto al niño, o al joven, o al adulto. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy tratando hoy esto? ¿Y qué tiene que ver esto con mensajes de esperanza? Miren, este personaje, Durango Kid, que llegaba siempre a la ciudad y ahí se enteraba de los desmanes que estaban haciendo los malos, representaba a los buenos. Y él
era un vaquero común, normal, pero cuando había un problema, él aparecía siempre como Superman, vestido de negro, enmascarado, con un caballo blanco que no sé cómo aparecía siempre en el lugar oportuno, pero aparecía, y él era quien se enfrentaba a los malos. Íbamos creando desde aquel momento la generalización de los malos y los buenos, cosa que no puede ser tan absoluta, cosa que no puede ser tan rigurosa. ¿Por qué? Porque entre los malos puede haber buenos y entre los buenos puede haber malos. Nunca se sabe. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia sí nos dice algo. Nos dice algo muy claro, muy definido. Y lo pueden encontrar ustedes en el capítulo 12 de Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12. Un capítulo que a mí me encanta, que siempre en mi vida ha sido uno de mis preferidos. Pero si se detienen en el versículo 21, dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Y miren, a veces pensamos en la vida, sí, pero es que el mal prevalece. No, el mal puede prolongarse, pero al fin y al cabo, el bien va a triunfar sobre el mal. A veces el mal puede parecer que nos aplasta, que nos desbarata, pero el bien va a prevalecer. Muy especialmente en esta época de Cuaresma. Nosotros tenemos que mirar a Cristo donde tenemos nuestro apoyo y nuestra esperanza, mirar a Cristo donde tenemos la fortaleza para enfrentarnos al mal y derrotar al mal. Por eso hoy estoy hablando de estas películas del oeste. Estoy hablando de este personaje, Durango Kid, que se enfrentaba y derrotaba al mal. ¿Quién puede imaginarse en este mundo donde vivimos que un día como hoy, un humilde pastor esté recordando y rindiendo homenaje a Charles Starr en el aniversario de su muerte, 22 de marzo de 1986? Nadie lo va a imaginar, pero recordamos porque vencía el mal. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, vamos a vencer el mal. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos va a dar fortaleza para vencer el mal, venga de donde venga. Y aunque pensemos que el mal tiene mucha fortaleza, no. Siempre el bien va a prevalecer. Y es el mensaje de la Biblia. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. De aquellas películas del oeste, bueno, tenemos muchos recuerdos agradables. Ya a los 15 años yo dejé de verlas porque me dediqué con la fraternidad de jóvenes. Íbamos a una misión que teníamos en el barrio de los Elevados, en Placetas. Y ya no vi muchas más películas del oeste. Pero siempre tengo un recuerdo agradable y una enseñanza de esas películas. Recuerda, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. Léete el capítulo completo, es precioso. Precioso ese capítulo, las enseñanzas que tiene. Pero te detienes en el último versículo 21. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Recordemos los tiempos del lejano oeste, tal vez de nuestra niñez, y encontremos la fortaleza que la palabra de Dios nos anuncia en Cristo Jesús. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Que Dios te bendiga y te dé fuerza siempre para enfrentarte al mal, porque el mal nos rodea. Es una realidad inocultable, inobjetable. El mal nos rodea muchas veces. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor y Dios,
te damos gracias por aquellos recuerdos que tenemos de nuestra vida, sobre todo cuando son recuerdos con una enseñanza para enfrentar nuestra vida actualmente, donde hay tanto mal, pero que sabemos que el bien prevalecerá siempre. Y sobre todo cuando nos afianzamos en ti, cuando nos agarramos de tu mano, cuando dejamos que tú nos guíes, que tú nos acompañes, que tú nos dirijas. Gracias, Señor, por tu promesa de que sabemos que siempre prevalecerá el bien por encima del mal. Ahora te pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que los cuidan, por aquellos que están sufriendo el rigor de las guerras, por aquellos, Señor, que están sufriendo por el clima adverso. Y ahora, oh Dios, por cada una de las personas que está viendo este programa. Tú sabes sus situaciones, tú sabes sus problemas, tú sabes sus males, pero en ti confiamos, Señor. Bendícenos a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, como siempre les digo, con Dios todo, sin Dios nada. No se olviden de eso. Y si alguno de ustedes vio estas películas y recuerda a este personaje, escríbame. Se lo voy a agradecer. Es señal de que estamos en sintonía en nuestro programa. Que no nos alejamos a hablar solo de la estratosfera, sino de cosas que nos tocan muy directamente. Escríbame. Dígame si vio alguna vez películas del oeste, si le gustaron, qué recuerda de aquella época. Escríbame. Será muy agradable para todos los que participamos en el chat en vivo de nuestro programa. Recuerden, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Con Dios todo, sin Dios nada. Feliz semana, que Dios les bendiga.